Presentación final de Historia 3. Entonces va enfocada hacia la música de espiritualidad. Entonces, primero quisiera como abordar la palabra de la espiritualidad, que hace referencia y alusión a aceptar el hecho de que estamos conformados por espíritu y materia. Entonces, eso es espiritualidad como dogma y vemos cómo la música se relaciona en estos momentos como medio de transporte para conexión con ese espíritu o ese cuerpo superior. Después vemos cómo las religiones, junto con las creencias, dogmas, van generando también un sentido social más amplio que absorba a través de la música una adoración a deidades también. Entonces vemos cómo la relación eh, infinital de la música y Dios, pues la relación con lo espiritual, con lo divino. Seguimos aquí, encontramos como ejemplo los primeros prototipos de instrumentos, sería una flauta. Podemos ver cómo desde los inicios del desarrollo lingüístico y del lenguaje hacen un hincapié, un paralelismo entre la música, el sonido, la vibración, la voz, el canto y pues el uso de las palabras a través de las culturas, diversificación. Entonces pues vemos esos rasgos de cómo la música está amarrada a algo más trascendental y una perspectiva mucho más cercana a las raíces. Entonces también podemos ver aquí el ejemplo de una arpa y una lira mesopotámicas. Estas son las primeras civilizaciones donde su sistema también era muy óptimo en cuanto a matemáticas, estudios eh, físicos, matemáticos, musicales, inclusive vemos cómo se desarrolló se perfeccionó la facturación o la elaboración del arpa y de la lira como esto como una herramienta de ritual y adoración, conexión con la danza. Entonces desde aquí vemos como la música también es un puente social o alguna conexión de nosotros como sociedad y con lo divino, con lo superior, lo colectivo y lo individual. Entonces la evolución se va dando de esa manera. Ya para la antigua Grecia en Occidente, pues, las partes de Occidente, vemos también una perspectiva también enfocada a la matemática, a las proporciones, la teoría de las esferas, la teoría de la vibración. Vamos viendo cómo los griegos tenían muchas razones para decir que decir que pues que la música proviene de los dioses, que es algo divino y lo vemos en toda su cultura, en toda su etimología, vemos como ese sí, como esa esencia de que la música es de los dioses y bien es un regalo de los dioses y viene desde arriba a alegrarnos la vida y hacernos la vida mejor. Entonces, pues acá hay un ejemplo de música griega.
Bueno, aquí pudimos observar primero las notas, las melodías que se utilizan son muy limitadas en frecuencia, entonces vemos como estos patrones inducen a un estado hipnótico o un estado de frecuencia cerebral, que más adelante hablaremos de ello, eh, como relacionado a un placer y bienestar físico, mental y emocional. Entonces es interesante como resaltar esa parte. Eh, sí, por un lado continuamos. Vemos aquí, bueno, esto es un ejemplo de música de la antigua Roma. Pues también queremos ver. Bueno, aquí pudimos también escuchar y presenciar cómo al principio eh, y en paralelo la danza y lo melódico en los instrumentos estaba eh, pues en auge, ¿no? Y pues vemos cómo pasamos esta evolución o transformación hacia lo vocal. Ya digamos que aquí ya había estipulado, vemos cómo la religión y la parte teológica se va inclinando por una parte considerable de la sociedad. Entonces vemos cómo eso nos afecta directamente al momento de estudiar esta música. Entonces vemos aquí el paso de música instrumental a lo que vendría siendo el canto de salmos, de los salmos gregorianos. Algo muy importante de los salmos y de los cantos gregorianos en sí es que pues se practicó mucho tiempo también desde los cantos hebreos, desde los estudios hebreos. Entonces, también es una manera muy primitiva y también podemos decir que también era una forma muy sacra de conectarse con el ser divino. Entonces, pues esto fue un fenómeno muy impactante en esta época. No cabe como resaltar que siempre ha estado también en paralelo em, como el, el, el uso de la música como divertinaje, como para socializar, como ya para un hecho más carnal, también se ha representado de esta manera y en paralelo como más inclinado a la danza, a la poesía y como que esta conexión con diferentes artes hace que la música pues sea considerada como se considera como un transporte a lo divino. Esto ya vemos como la evolución musical y pues lo que hemos estado viendo estudiando desde el punto de vista occidental, los corales o los fragmentos de los textos sagrados armonizados ya se están elaborando más armónicamente, pues ya lo hemos visto en el Renacimiento, con, digamos, no sé, pero inclusive esta música pues también tiene su connotación religiosa,
Eh, También es una herramienta para relacionar algo con lo divino. Entonces, pues vamos a escuchar. Bueno, esto fue Pangelingua. Pues esto ya lo hemos estudiado en diferentes cursos y pues nada que hablar. Pues esto también igual. No cabe también. Quería hacer el enfoque de todos estos maestros versados de las escuelas ya conformadas del barroco y del clasicismo, que también tenían un enfoque obviamente espiritual, pero más teológico y religioso debido a, pues a su relación con la iglesia y como potestad, ¿sí? Como una entidad de autoridad. Entonces pues vemos que cada quien, digamos Mozart y sus Kyries, bueno, todo esto que ya hemos estudiando y sabemos cómo estos personajes también componían hacia Dios o hacia lo divino. Entonces es muy importante porque vemos que en ningún momento esto se ha desligado y en ningún momento también se ha desligado que hay prácticas que puedan considerarse anti-espirituales o más que ignoren lo espiritual. Entonces, pues es chévere ver todas eh, estas comparaciones. Vemos aquí ya avanzando el tiempo compositores como Chopin, Liszt, Mendelssohn, Brahms, Schumann nos abren la puerta a, a dejar que el intelecto llegue a un estado de comprensión tal que no puede entender el intelecto. Entonces, acá se desarrolla mucho las creencias existencialistas, el positivismo también, la psicología, la filosofía de Nietzsche, todas estas cosas que de una manera impresionante contribuyeron a que eh, el propósito del compositor hacía que la intención del compositor hacía que sus obras abrían la ventana hacia una introspección más individual de la persona y se desligaba un poquito más de lo colectivo. Sin embargo, pues acá lo tenemos, pues otra evolución, otra contribución colectiva de los romanticismos, de los romanticistas, de toda esta literatura digamos que la literatura volvió y digamos que aquí en el Renacimiento volver a tomar los valores griegos, digamos que no se pierde. Entonces es chévere ver cómo, eh, cómo también el intelecto pudo estar ahí amarrado o sea, un enfoque también más introspectivo, espiritual, de autocrecimiento, reconocimiento. Entonces aquí está como el punto, la mitad, el de partida, para darnos cuenta cómo digamos, la separación de los dogmas religiosos llegan a abrir también la separación de estilos musicales, de formas interpretativas, digamos, vamos a mirar cómo, digamos que en el cristianismo, hoy en día puedes escuchar géneros como rock, que también lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, géneros como rock, metal, hardcore, bueno, que van inclinados hacia también hacia la veneración de lo divino.
Entonces, pues vemos aquí también una relación de cómo estas religiones también se han mantenido muy fuertes en, en que la música es para precisamente para conectar con estados elevados de conciencia. Sí, entonces se supone que esta es como la contrapartida de la tradición oral del canto gregoriano. Digamos que aquí las tradiciones chinas, tibetanas, hindúes, bueno, utilizan el mantra, también la palabra como una herramienta de al ser cantada, las vibraciones. Algo que se me olvidó resaltar también, el enfoque de los antiguos griegos, de haber encontrado como la relación matemática de las octavas y las quintas. Eso como que abrió mucho también las perspectivas de la música, bueno, occidental. Y digamos que aquí el contraste es todo lo diferente, ¿no? El microtonalismo, sí, el microtonalismo, las escalas, bueno, exóticas. Bueno, vamos a ver también, digamos que acá tenemos dos instrumentos. Esto es una bandola china, si no estoy mal, un bandolín chino, y esto es un sarasvati. No sé si se llama así realmente, pero digamos que esto en la mitología hindú, en este ser es la diosa del conocimiento. Entonces vemos como hasta los mismos dioses y divinidades, pues asemejándose a esto, como en la antigua Grecia, que tocaban tenían instrumentos correspondientes y simbologías que tenían que ver con la sanación. Entonces, pues sí, esta es la influencia, digamos, de las corrientes orientales espirituales. Después también seguimos con las corrientes un poquito de más abajo, eh, la mitología egipcia y la judía, pues la israelí. Dos creencias religiosas, dos culturas muy arraigadas socialmente, cada quien con sus creencias y todo. Entonces, pues también vemos como, digamos, eh, toda esa vertiente latina también se dio mucho por esa influencia de Arabia, de las melodías más, sí, de las zonas orientales. Entonces aquí podemos ya como hacer una relación o una conexión de, digamos, aquí tenemos eh, ya como la evolución, porque digamos ya en el siglo XX, como que, bueno, desde el siglo XVIII, como lo había comentado anteriormente, eh, la cultura occidental ha comenzado a ponerle atención a la cultura oriental, ¿sí? Como a adoptar o a simular eh, prácticas curativas, sanativas, bueno, que logran sanar el cuerpo, la mente, el alma, bueno, y una de ellas, de estas técnicas, es la música como alternativa de sanación a través de múltiples técnicas de vibración, con gongs tibetanos, con técnicas de imposición de manos. Entonces, esto es lo que como que comenzó a heredar Occidente de estas técnicas, y a través de estudios dan cuenta como
¿Cómo, por qué? O sea, ¿por qué la música hace que yo entre en un estado de relajación, de armonía y que eso como que repercuta en mi interior y pueda decir, hay introspección, hay espiritualidad y conexión, puedo llegar más fácil a esa introspección, que es lo que, digamos, se ha demostrado, las civilizaciones han demostrado cómo la música hace parte del ritual, la música hace parte de la oración, la música hace parte de la meditación, hace parte de esto que es imprescindible, como también hace parte de la fiesta, de la turbulencia, de también hace parte, sí, de cosas que pues también... Entonces acá vemos como los patrones vibratorios del agua, la simetría Fibonacci, el número áureo, como que digamos que la música eh, que se dirige hacia el crecimiento interior, como que se rige por estos patrones que están en toda la naturaleza, la matemática de la naturaleza. Entonces, pues vemos acá como un ejemplo de un científico asiático que cogió el agua y les puso frases, ponía tipos de música, inclusive les ponía música agresiva, les ponía música meditativa y las vibraciones daban esto. Entonces, por ende, el, 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 el individuo occidental comenzó a ponerle cuidado a estas técnicas, ya que estaban dando pie a que esto podría comprobarse científicamente como el estado del cerebro comienza a emitir unas ciertas ondas según su activación, ¿no? Y sus niveles de estrés, de serotonina. Bueno, entonces acá vemos muchos ejemplos de cómo hoy en día también se sigue viendo la musical muy ligada a la espiritualidad. Esto digamos que pasó más en el siglo XX, donde también las culturas afro comenzaron a tomar mucho terreno en decir, hey, este es nuestro Dios, bueno, acá vemos también como la influencia del jazz, como también como una música introspectiva, sí, que se dirige más, sí, a un aprendizaje interior. Entonces todo esto vemos como está muy relacionado a la conciencia espiritual, al crecimiento de ese fervor, de esa oración hacia ese ser superior, hacia esa conciencia. Entonces, estos ya son como más representaciones psicodélicas que hoy en día es muy común ver festivales, carnavales de gente cuyo propósito del festival es la gente llegar a un estado de conciencia inducido o pues natural, depende, pero también vemos mucho la relación de, digamos, la gente ya pues en estos tiempos hay más perspectiva, digamos, de la reencarnación, digamos que el catolicismo no retoma esta idea, pero el budismo sí. Eh, hoy en día pues están estudian estos movimientos, como que cada vez se reduce más el grupo social que impone como su manera de acercarse a ese ser superior, digamos que los indígenas a través del fuego, de las pirámides, los egipcios a través de sus tumbas, los chinos a través de su meditación, bueno, y cada quien, digamos que Occidente también tomó esto en este siglo XX, como que a través de ritmos electrónicos, sintéticos, sintetizados, podemos también adquirir ondas puras que hacen como que el cerebro entre en un estado de, de resonancia, de afinidad y la bioquímica del cuerpo y la fisiología pues comience a cambiar de una manera positiva. Entonces pues
eso es todo. Más o menos estos son los ejemplos, digamos que ejemplos de esto, pues son más que todos esos festivales de electro, donde también el uso, pues acá también quería resaltar como que el uso de las sustancias ha estado también desde tiempos inmemorables. Entonces, pues nada, como conclusión podemos decir que la sociedad, la música y la religión y la espiritualidad pueden estar buscando lo mismo, pueden ser uno solo. Y muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.